Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de veterinarios en vivo. Les recuerdo a todos los participantes que cuando requieran utilizar el chat, por favor antes del envío, marcar la opción enviar a todos los panelistas y participantes. De esta forma, todos podrán ver sus preguntas o respuestas. Hoy tenemos con nosotros al doctor Mario Marzuk y nos acompaña, como todos los jueves, el doctor Walter Marcelo, a quien le doy la palabra. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos, muy buenas noches Mario. Hola, Mario, bueno. primero que nada, qué lindo verte y agradecerte que siempre te sumás a estas charlas, siempre estás acompañándonos. Agradecer, como siempre digo, a la gente de Veterinarios en Web que nos ceden este espacio totalmente gratuito para poder intercambiar y experiencias y conocimientos. Y bueno, y agradecerte nuevamente, Mario. Mario es uno de los directores del posgrado de anestesia y analgesia, junto con el doctor Marcelo Sisman, que nos va a acompañar la semana que viene. Así que bueno, adelante, Mario. Muchas gracias por tu tiempo, principalmente, y por contarnos tus experiencias. Vale, muchísimas gracias, Walter, y por supuesto, y como siempre, a Veterinarios en Web, que ya desde hace un rato está dándonos o permitiéndonos esta plataforma para compartir, como siempre decimos y sentimos, compartir ideas y emociones. Y los jueves es un día especial porque es un día donde sin absolutamente ningún costo y relajados, pues compartimos muchas cosas interesantes. Y hoy, pues conversando hace algunos días con Marcelo, que conmigo dirigimos el posgrado de anestesia y analgesia de veterinarios en web, pues estábamos dándole vueltas a la cabeza a ver de qué podíamos nosotros hablar hoy. Y nada, se nos ocurrió que, ¿por qué no aprender o a diseñar una estrategia anestésica? ¿Sí? O al menos a qué debo considerar a la hora de diseñar una estrategia anestésica que me permita llevar adelante un procedimiento lo más seguro posible. Para esto, la primera pregunta que siempre me hago: ¿voy a diseñar un protocolo o voy a diseñar una estrategia? En medicina veterinaria, durante muchísimos años, y todavía hoy en el 2020, eh, se habla de protocolos anestésicos o protocolos analgésicos. Y vamos a resolver esto como la película, rápido y furioso. Protocolo: conjunto de reglas de formalidad que rigen los actos y ceremonias diplomáticas y oficiales. Conjunto de reglas de cortesía que se siguen en las relaciones sociales y que han sido establecidas por costumbre. En conclusión, conjunto de reglas que no se deben romper. ¿Te parece que un acto anestésico es un conjunto de reglas que no se pueden romper? Estrategia: serie de acciones muy meditadas encaminadas hacia un fin determinado. Yo quiero que interactuemos un poco y escriban en el chat, se tomen unos segunditos y me digan, ¿lo que nosotros pretendemos hacer se parece más a un protocolo o se parece más a una estrategia? Y a ver, los voy leyendo y así los voy saludando también. Marcos, estrategia, 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 estrategia. Muy bien. Pues obviamente lo que nosotros debemos hacer, obviamente, es una estrategia. Lo que nosotros debemos hacer es tener un plan para generar una estrategia. Un plan que me permita generar esta estrategia para anestesiar a mi paciente. Y ahora que nos entendemos bien, yo sé que nos entendemos bien desde hace rato, pues bueno, vamos a darle un poco la vuelta a cómo es ese plan. Primero que nada, Publicius Sirius hace cientos de años decía que un mal plan es aquel que no admite modificaciones. Nosotros siempre tenemos un plan B, un plan C, un plan D, cuando se nos acaba el abecedario, pues empezamos con los números y cuando se nos acaben los números empezaremos con los emoticones del celular. Pero siempre tenemos que estar dispuestos
a modificar el plan. ¿Y por qué tenemos que modificar el plan? Porque mi paciente lo necesita. Y esta sí es una regla. Esto sí es algo que no está bajo ninguna circunstancia, es un aspecto negociable. Yo me ajusto a las necesidades de mi paciente. Yo le doy o pretendo darle a mi paciente lo que necesita. Y si mi plan necesita cambiar porque mi paciente necesita otra cosa, pues yo lo hago. Yo lo hago. Yo me ajusto a los pacientes no se ajustan a mí. Eso es un mantra, ¿sí? Repítelo muchas veces. Yo me ajusto, yo me ajusto, yo me ajusto. Y si no me puedo ajustar porque no conozco la técnica, porque no tengo el material, porque no tengo el equipo, porque no tengo el entrenamiento, entonces en vez de yo me ajusto, el mantra cambia a yo remito, yo refiero, yo busco a un colega que pueda ayudar a mi paciente. Y eso sí no está en negociación. Todo lo demás, todo lo demás que hay alrededor de una estrategia anestésica, lo podemos negociar siempre y cuando sea para beneficiar a nuestro paciente. Ahora, mira cómo ha cambiado la cosa en el último año, hablando de cambiar y de que puede haber cambios. Los pilares de la anestesia hasta el año 2018 estábamos todos clarísimos y asegurábamos en cualquier lugar que eran hipnosis, analgesia y relajación muscular. Es decir, que cuando yo diseñaba una estrategia a través de un plan, pues lo que buscaba era lograr hipnosis, lograr analgesia y lograr relajación muscular. Y cuando lograba esas tres cosas, entonces yo decía, listo, tengo a mi paciente correctamente anestesiado. 2019, todo cambió para siempre. Y de 3 pilares pasamos a 5 pilares y se mantiene la hipnosis, es decir, el paciente no tiene que saber lo que está ocurriendo durante el acto anestésico y tampoco lo tiene que recordar. Y eso es muy, muy importante. Y ahorita les cuento una experiencia personal. Hoy en día es muy, muy importante monitorear y mantener la estabilidad del sistema nervioso autónomo porque se ha estudiado y se ha entendido de manera muy, muy eficiente la relación que hay entre el sistema nervioso autónomo y los eventos anestésicos. La analgesia, por supuesto, siempre presente. Tan importante es que tenemos un posgrado completo de anestesia y analgesia, donde la analgesia se lleva el 50% del posgrado y, por supuesto, la relajación muscular. Entonces, estos pilares que antes eran 3, ahora son 5, y los dos nuevos pilares, por decirlos de alguna manera, pues la amnesia, esto de no recordar lo que pasó es muy importante. Te cuento mi historia. Hace ya un montón de tiempo, eso sí no lo recuerdo, me operaron de la rodilla, me pusieron una prótesis en la rodilla. Y para ponerme la prótesis me hicieron una epidural y me hicieron una sedación que técnicamente era profunda, ni siquiera tenía asistencia ventilatoria, etcétera, ¿va? Bueno, y en la mitad del evento me desperté, recuperé la conciencia. Obviamente no me dolía nada porque tenía una epidural, pero puedo recordar con lujo de detalles cómo era el quirófano, a qué olía, la intensidad de la luz, los ruidos que había. Obviamente cuando vieron que recuperé la conciencia y que intenté ponerme de pie, por supuesto me volvieron a poner algo y ahí sí ya hasta que estaba en mi habitación. Pero esa sensación es muy, muy, muy desagradable. Es muy, muy importante que nuestros pacientes nos recuerden lo que ocurrió. A ver, ahora, basado en los lineamientos de AHA, AHA es la Asociación Americana de Hospitales Veterinarios del 2020, pues vamos a diseñar una estrategia anestésica y ese diseño de la estrategia lo podemos dividir en fases. Cada fase tiene pasos, así que va a ser muy fácil llevarme la corriente, que al fin y al cabo es lo que me interesa, que esto quede muy, muy claro en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero siempre listos, ojo, para cambiar el plan cuando el paciente lo requiera.
AHA tiene 3 fases o divide el evento anestésico en 3 fases muy, muy importantes. Primero, la preanestesia, el día de la anestesia y el regreso a casa. Mira esto probablemente antes ni siquiera lo considerábamos porque, digamos, nuestro evento anestésico culminaba cuando yo estubaba al paciente o en el mejor de los casos cuando lo daba de alta y lo mandaba a su casa. Hoy en día, la anestesia termina, la anestesia, a ver, esto es muy, muy importante y lo vamos a ir adelantando. La anestesia comienza en casa, la anestesia termina en casa. Y en el medio, sea cual sea la cantidad de días que pasen, horas, etcétera, es nuestro deber y nuestra responsabilidad asegurar que el paciente tenga los servicios de la mejor calidad posible. Entonces, estas son las 3 fases, recuerda, y cada fase tiene diferentes pasos que vamos a ir discutiendo y compartiendo. Así que 3 fases: preanestesia, día de la anestesia y el regreso a casa. La preanestesia se ha dividido en 2 pasos. Así que cuando yo piense a partir de ahora en la preanestesia de mi paciente, no debo, a ver, hace algún tiempo, si yo decía preanestesia, muy probablemente en tu cabeza lo primero que sonaba era ponerle atropina, por ejemplo. ¿O con qué lo voy a premedicar? ¿Con qué fármacos le voy a poner? Hoy en día, cuando hablamos de preanestesia, los 2 pasos son evaluación preanestésica y comunicación con el propietario. El propietario tiene que saber lo que está pasando. Y esa evaluación preanestésica es un momento crítico, probablemente uno de los momentos más críticos del evento anestésico, porque es aquí donde nosotros evaluamos el riesgo anestésico del paciente basado en las condiciones fisiológicas y en el compromiso patológico, y a partir de esa evaluación del riesgo o alrededor de esa evaluación del riesgo, nosotros diseñamos la estrategia. En el posgrado de anestesia y analgesia tenemos un par de clases solo de evaluación de riesgo anestésico, porque así de importante es saber a qué nos vamos a enfrentar. Ese, para evaluar ese riesgo anestésico nos basamos en diferentes parámetros. Primero, entrevista con el propietario. Nosotros debemos tener un encuentro con el propietario para que el propietario nos cuente de ese perro o de ese gato que nosotros pretendemos anestesiar, aunque haya sido nuestro paciente de toda la vida, aunque yo le haya puesto las vacunas de cachorrito y 2, 3, 4, 5 años después vino a hacerse una ovarioesterectomía electiva, yo tengo que tener una entrevista con el propietario porque yo tengo que saber lo que ha ocurrido en los días previos a esa potencial anestesia. Y en esa entrevista con el propietario yo pregunto, entre otras cosas, si este paciente ha tenido alguna enfermedad que yo no sepa, alguna condición, vómitos, diarrea, tos, estornudo, si está recibiendo algún medicamento que yo no tenga en la historia clínica porque se lo sugirió, por ejemplo, su vecina, que es una fuente muy confiable de medicina veterinaria, o lo encontró en Google, que también es una fuente muy confiable de medicina veterinaria para los propietarios. Tenemos pues varios allí problemas, pero si ya se lo diste, pues ni modo, yo no lo puedo evitar, pero sí tengo que saber que eso ocurrió. El examen físico como tal, y el examen físico, lo ideal es hacerlo un día antes de la anestesia y hacerlo el día de la anestesia y ver si hay algún cambio, a ver si hay algún cambio entre lo que pasaba 24 horas antes y lo que está pasando a minutos de comenzar el acto anestésico. Eso es muy, muy importante. ¿Y qué características tiene, en mi opinión personal, un examen físico preanestésico? La verdad es que la única regla que tiene, en mi opinión, es que siempre debes hacerlo igual. No importa cómo tú prefieras hacerlo, siempre hazlo igual. En mi caso, yo lo hago, comienzo a revisar al paciente, perro, gato, especialmente, que es básicamente lo que anestesiamos, de atrás hacia adelante, es decir, del tren posterior hacia la cabeza, y le doy 2 vueltas al perro o al gato de abajo hacia arriba, tratando siempre de mantener mis manos
sobre el paciente, porque mientras mis manos estén sobre el paciente, aunque yo no esté viendo, seguramente mis manos me van a generar información, o porque voy a palpar algo, porque voy a sentir algo, porque voy a percibir algo, que obviamente después tengo que corroborar. Y siempre voy, repito, me paro del lado derecho del paciente, voy de atrás hacia adelante, le doy 2 vueltas de abajo hacia arriba y a través de esa práctica yo obtengo información 24 horas antes y el día de la anestesia. ¿En qué también nos basamos? Nos basamos o debemos considerar la edad del paciente, si es pediátrico o si es geriátrico. Cada día hay más pacientes geriátricos porque ahora los pacientes obviamente cada día viven más y más y más años. Y viven más años porque viven más años, pues básicamente porque cada vez nosotros somos mejores veterinarios, porque cada vez estamos más entrenados, más formados, mejor educados, porque nuestros pacientes comen mejor que nosotros, porque en nuestros pacientes se hace mejor medicina preventiva que nosotros, y por eso es muy común encontrar cada día más pacientes de 10, 12, 15, 18, 20 años. Yo no sé cuál es el paciente más longevo que alguno de ustedes haya anestesiado. A ver, los reto en este momento que me digan la edad del paciente más viejito que ustedes les ha tocado anestesiar. Y aquí en el chat, Viviana dice que 14, 13, 14, 15, 19, wow. Bien, un buen número, 15, 18, 16, 20. A ver quién fue vos, que va muy rápido. Qué bueno, Andrea dice 20, Miguel 16, 18. Ven, pero espérate, 40, muy bien. Juan del Papa, no sé qué especie era, Juan, si me cuenta, 18 y además tu gato, eres muy, muy, muy valiente, Iker. Yo a mi gato nunca lo anestesiaría. Bien, tú un loro, yo también mi paciente más longevo fue un loro y tenía 60 años. Muy, muy, muy viejitos. A esas cosas nos enfrentamos. Entonces, la edad es un factor para basarnos en determinar el riesgo anestésico. Y cuando pensamos en pacientes, en este caso pediátricos, pues obviamente consideramos el hecho de que el metabolismo de estos pacientes es diferente, que la maduración de la función renal y hepática es diferente, que la manera como termorregulan es diferente, con la manera como modulan o regulan la actividad de la glucosa es diferente, en fin. Tan importante es que hay en el posgrado pues clases completas de paciente pediátrico y paciente geriátrico. Un factor muy, muy importante en nuestro caso es la raza. Si hablamos de perros, podemos hablar de más o menos 300 razas y sus mestizos. Esto podría ser un día normal en cualquier clínica veterinaria donde vengan, ojalá sean siempre así, 10, 15, 20 consultas y todos son perros, si es que todos son perros, y aunque todos comparten el mismo paquete genético, no se ha expresado de la misma manera y al no expresarse de la misma manera, las consecuencias en el funcionamiento fisiológico de estos pacientes no es lo mismo. Así que la raza es un factor a considerar y a tomar en cuenta eh, a la hora de diseñar una estrategia y voy a hablar de una raza muy, muy particular. Estamos hablando de los lebreles, estos super atletas de las razas caninas, eh, salukis, afganos, whippet, galgos italianos, en fin, que están diseñados genéticamente para correr a velocidades extremas que probablemente ninguna otra raza de perro lo pueda lograr, y eso hace que tengan particularidades en cuanto a la permeabilidad de su barrera hematoencefálica. También tienen particularidades en su citocromo P450 a la hora de metabolizar algunos fármacos como la ya me voy a acordar, y si alguno de ustedes recuerda, me lo puede decir, como los barbitúricos, ¿sí? Nunca, 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 nunca usamos barbitúricos en lebreles porque literalmente
no se recuperan del evento anestésico. Y después podemos tener consideraciones particulares con los braquicefálicos, que también los hay en los perros y en los gatos, y podemos tener consideraciones especiales, o podríamos poner o incluir en esa lista de razas particulares o razas en las que tenemos que tener especial cuidado, algunas razas de pastoreo, ¿sí? Pero hay algo que yo particularmente, Mario Marzuk, siempre considero, y es mi experiencia personal con las razas, sin importar lo que haya ocurrido. Yo en mi práctica veterinaria, yo en mi práctica veterinaria he tenido dos accidentes graves, todos los hemos tenido en algún momento, accidentes menores, pero yo he tenido dos accidentes graves muy, muy, muy importantes que requirieron atención médica hacia mi persona y fueron con pastores alemanes. ¿Qué implica eso? Que cuando Mario le toca anestesiar a un pastor alemán, el que se asusta soy yo. Y por supuesto hace a partir de una historia personal mía que el manejo anestésico de esos pacientes, en mi caso, sea particular. Así que eso también suma y tú lo tienes que considerar. El temperamento es fundamental y esto es una regla casi que fija de la medicina veterinaria. Ustedes me dirán si me equivoco o no, pero mientras más chicos, peor. Yo le tengo muchísimo más temor. Exacto, ¿ves? Por ejemplo, Yasmir dice, el boxer es mi coco. Yasmir es muy probable que sea, Yasmir José Arroyo debe ser venezolano porque eso de mi coco es muy venezolano. Bueno, si eres venezolano, Yasmir, yo te digo, el pastor alemán es mi coco. Iker dice los chihuahuas, el shih tzu, ¿ves? Ahí vamos, ahí vamos. Pero el temperamento es típico y complejo en perros chicos. Mientras más chicos, peor. Es más, puede hacerte probablemente con su temperamento mucho más daño un chihuahueño, un pomerania, etcétera, que de repente un pastor alemán. Bueno, un pastor alemán no, porque esos son muy peligrosos para Mario Marzuk, que quede claro. Menos mal que esto quede grabado. A ver, pero ¿qué además vemos en el temperamento? Que bueno, que va a ser complicado hacer el examen físico, que cuando yo intente poner el estetoscopio, palpar, revisar, va a ser muy complicado. Que muchos de estos pacientes muchas veces requieren sedaciones con dardos, con qué sé yo, con vías eh, transmucosales, en fin, antes de yo poder tocarlos, pero ya obviamente la evaluación física de ese paciente no es la misma, es diferente. Y además considera que estos pacientes que están así de bravos, de molestos, de complicados en su temperamento, están liberando mucho más catecolaminas que un paciente que está tranquilo, que sí, es verdad, pues seguramente tiene miedo, etcétera, tiene estrés, pero no lo representa de esta manera. Y esa liberación de catecolaminas también puede afectar en gran medida el evento anestésico. Así que considéralo. Estos pacientes, tómatelo con calma. Tú no lo tienes que demostrar nada a nadie. Si él no quiere ahorita, dale 5 minutos más. Y si no, pues que el propietario le ponga el bozal. No importa que digan que eres cobarde. No, cobarde no, soy inteligente, que no es lo mismo. Ese es tu perro, no mi perro. ¿Ok? Así que ojo con eso. Y otro detalle en el que nos basamos es, por supuesto, el diagnóstico apoyado en un sinfín de herramientas que tenemos y que podemos considerar, pero que aquí eh, la regla es que yo utilice herramientas que realmente yo pueda entender. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, voy a mandar a hacer un perfil de sangre, un perfil bioquímico, pero no entiendo la mitad de las pruebas, no entiendo la mitad de los resultados. Voy a mandar a hacer una tomografía, pero no entiendo cómo evaluar esa tomografía. Ojo con eso, porque estás haciendo al propietario invertir un dinero que después no va a usar para pagártelo a ti en tus honorarios, que al fin y al cabo es lo más importante en esta ecuación, que te paguen tus honorarios, porque lo más importante dentro de esta ecuación es, obviamente, el veterinario, siempre y cuando, obviamente, haciendo medicina veterinaria de calidad
sin poner en riesgo la vida del paciente y basado en los principios de, primero, no hacer daño. Ya, exactamente. Bien, me encantan los comentarios que van diciendo. ¿En qué nos basamos a la hora de diseñar la estrategia? En que todo el equipo esté entrenado. A ver, en un hospital veterinario es tan importante desde la persona que está en recepción hasta las personas que se encargan de limpiar el desastre y los veterinarios que tengan diferentes tipos de entrenamiento. Lo importante es que todos nos entrenemos con un mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Pues llevar adelante procedimientos anestésicos seguros. Más adelante, un poco al final de esto, vamos a retomar este tema. Un detalle fundamental, un detalle muy interesante es la hora del procedimiento. Hay suficiente evidencia que dice que mientras más tarde en la noche, después que estás cansado, después que estás agotado, o durante la madrugada eh, en los procedimientos de emergencia, donde tu cerebro no está fresco, donde tu cuerpo está cansado, donde tú no estás al 100% de tu actitud física y mental, hay una mayor probabilidad de que haya accidentes y que los eventos anestésicos no tengan los resultados correctos. Así que si yo lo puedo planificar, ojo, porque hay cosas que obviamente no se pueden planificar, pues yo trato de planificar los eventos más complejos, las cirugías más complejas para las primeras horas de la mañana, donde todo el equipo está descansado, todo el equipo está preferiblemente desayunado, es decir, está listo para afrontar el día de trabajo y empezamos con los eventos que tengan un mayor riesgo anestésico, siempre y cuando esto se pueda planificar. El segundo paso, recuerda, de la preanestesia, fase 1, preanestesia, eh, paso 1, evaluación preanestésica, paso 2, comunicación con el propietario. La comunicación con el propietario, y yo voy a poner más que propietario responsable y le voy a poner un asterisco que ustedes están viendo allí, porque muchas veces los propietarios responsables, dueños, papás, mamás, lo que sea del perro o del gato, son de todo menos responsables. Y entonces aprovechan esa irresponsabilidad de ellos para pretender volcar sobre nosotros una responsabilidad que debe ser absolutamente de ellos. Si a ti te traen un paciente que está enfermo desde 2 semanas atrás con vómito y diarrea, que tiene historia de que se come cosas que no debe y te lo traen una semana, 10 días después, el diagnóstico es un cuerpo extraño o una intususcepción por cuerpo extraño, entras a cirugía, las cosas no salen bien y el paciente fallece en el procedimiento, ¿la responsabilidad es 100% tuya? Yo creo que no. Por eso, por eso es muy, muy importante que cuando nosotros comunicamos al responsable del paciente lo que va a ocurrir en la anestesia, debemos educarlos, ¿sí? Para que entiendan lo que está pasando. Debemos explicar el procedimiento con los detalles que ellos quieran saber, ¿ah? Hay propietarios que les interesa saber con un poco más de detalle lo que pretendemos hacer y a otros les importa poco o nada, pero aún así, nosotros debemos hacérselo saber. No solo el procedimiento, sino las consecuencias del procedimiento. Viene a una cirugía por osteosarcoma en el miembro anterior. Y cuando sale de cirugía sale sin una pata y el propietario te dice, pero ¿qué hizo si vino a una cirugía de osteosarcoma? Ah, pero es que nadie le dijo que la cirugía por osteosarcoma lo indicado es hacer una amputación. Ah, ojo, comuniquen bien absolutamente todo. Firma de consentimiento. Nadie entra a quirófano sin un consentimiento firmado. Un consentimiento firmado que implica estar en conocimiento de lo que pretendemos hacer, ser responsables de que si es necesario nosotros vamos a
modificar ese procedimiento en pro de la salud del paciente y además, algo que es muy importante considerar allí, y te lo dejo sobre la mesa, estoy dispuesto a pagar por todo eso que usted va a hacer, ¿ok? Y otra cosa que hay que comunicar muy bien al responsable del paciente es el manejo que se va a hacer posteriormente en casa, ¿sí? Que vamos a manejar el dolor, que vamos a manejar la ansiedad y que ellos, los propietarios, los responsables, los como tú lo quieras llamar, no me importa, son fundamentales en esta ecuación, porque tú has podido diseñar una excelente estrategia anestésica, ha podido salir muy, muy bien mientras estuvo bajo tu mando la responsabilidad, pero lo mandas a casa con unos fármacos y el propietario no se los da y el paciente tiene complicaciones a raíz de eso. Así que lo tiene que saber y saber muy bien. El día de la anestesia, fase 2, día de la anestesia. Ya hicimos una evaluación preanestésica, ya pusimos al paciente o categorizamos al paciente bajo un riesgo anestésico, explicamos al propietario con lujo de detalles qué es lo que pretendemos hacer, qué es lo que queremos hacer, tenemos el consentimiento firmado, la autorización firmada, llegó el día de la anestesia. El día de la anestesia, lo que ocurre el día de la anestesia tiene 4 pasos. La fase 1 tiene 2 pasos, la fase 2 tiene 4 pasos. Paso 1, y este a mí me parece fundamental. La anestesia comienza en casa, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. 2, preparación del equipo. 3, preparación del paciente. 4, el diseño de la estrategia anestésica propiamente dicha. Para hacer el diseño anestésico tenemos que tener una evaluación preanestésica. Entonces, paso 1, la anestesia comienza en casa. ¿Qué implica eso? Que el propietario es fundamental en esta ecuación porque el propietario, por ejemplo, se va a encargar de ser responsable del ayuno del paciente. Y el ayuno, este evento que es muy importante para la anestesia, pues hoy en día y en un pequeño homenaje a Pau Donés, pues el ayuno lo vemos como que todo depende del cristal con que se mire, todo depende. Interactuemos. ¿Cuántas horas de ayuno para mi paciente? Los leo. ¿Cuántas horas de ayuno prequirúrgico debe tener un paciente? A ver, muy bien. 8, 12, 6, 12, 12, 8, 10, 10, 12, 12, 4, 6, 30. Muy bien, muy bien. Pues esto es una maravilla. Que interactuemos así es una maravilla. Recuerda, todo depende del cristal con que se mire, todo depende. Pero ahora, partamos de un principio. ¿Todos los pacientes son iguales? Por supuesto que la respuesta es no. ¿Todos los pacientes tienen las mismas necesidades? Por supuesto que la respuesta es no. Pero si algo tienen mis pacientes es sistema digestivo. Algunos lo tendrán mejor, algunos lo tendrán peor. La pregunta, otra pregunta para seguir interactuando y entender un poco este tema del ayuno. ¿Cuánto tiempo, si un perro y un gato, podría haber una pequeña diferencia, hay de hecho una pequeña diferencia fisiológica, comen ahora algo, un alimento seco, ¿en cuánto tiempo eso que comieron está fuera del estómago? Porque en todo caso a mí lo que me interesa es que el estómago esté vacío para que no haya regurgitaciones transquirúrgicas y no haya una potencial neumonía por aspiración. Así que, ¿cuánto tiempo? 3 horas, 2 horas, 4 horas. Muy bien. Juan dice, bien, 4, 4, 3 a 4, 4. Ivana dice 4, 4. Y entonces, ¿por qué 12 horas de ayuno? ¿Por qué tantas horas de ayuno
si se supone, si se supone que si el paciente, ojo, está sano, no tiene una condición en su sistema digestivo, si algo comió, ya está fuera del estómago en 3, 4, 2 horas, dicen algunos. A ver, a los 15 minutos, dice Juan, ya comienza a estar en el duodeno. Para darle un margen de error al propietario. Bueno, eso es interesante, creo que lo dice Tamara. A ver, uy, no sé qué dice. No, te puse aquí. No, ¿qué es esto? Aquí. Ahora no me veo yo. Ey, ¿qué pasó? Aquí estoy, ¿me ven? Necesito saber si me ven. Ándale. A ver, que no sé qué pasó. ¿Ustedes me ven? Sí, doctor, se ve, pero no se ve la pantalla compartida. Ah, entonces fue que hice una barbaridad. Yo voy a volver a compartir mi pantalla. No hay Espera, problema. Ahora ahora ya sí. se ve. Sí, Va, muy bien. Bueno, ya estamos. Esto es parte del encanto. Muy bien, no pasa nada. Seguimos entonces, el ayuno. Decíamos, sí, ¿por qué si le toma vaciarse 3 o 4 horas, 3 o 4 horas, por qué nosotros damos ayuno de 12 horas o tal? A ver, decía alguien, creo que Tamara, que para darle un margen de error al propietario. Eso es verdad. Eso es verdad. A los propietarios hay que creerles la mitad o menos. ¿Cuántos de ustedes les han jurado que que el perro tiene eh, un ayuno correcto y cuando utilizas alguno de los fármacos que podrían ser inducir el vómito, el paciente vomita, ¿qué te digo? La comida, el plato, etcétera? ¿Sí? María Cristina dice, el 90% miente y hasta más, hasta más, hasta más. Ojo, esto va así. Yo sé que muchos mienten, yo sé que muchos mienten, así que yo usualmente incluyo dentro de mi estrategia algún fármaco que podría inducir el vómito y a partir de que induce el vómito yo estoy seguro de que el estómago está vacío. Pero ojo con los ayunos tan prolongados porque yo le digo 12 horas al propietario y asumamos que de verdad le da 12 horas, que es de esos propietarios responsables. Y le digo, no, no come última comida 8 de la noche porque a las 8 de la mañana del siguiente día lo vamos a operar. Lo traen a las 7 de la mañana. Cuando vamos a empezar a operar, empieza a ponerse caótico el día, llega un par de emergencias y el paciente lo terminamos operando a las 4 de la tarde. ¿Cómo va a estar ese paciente? ¿Crees que pueda estar descompensado? Seguramente sí, porque además se te olvida, te pones a hacer un montón de otras cosas y entra a cirugía y cuando entró a cirugía dice, ay, ¿qué pasó? Pues por supuesto que está hipoglicémico, está descompensado. Y ojo, porque no es lo mismo en los cachorros, no es lo mismo en los pacientes diabéticos. ¿Y qué tal si te toca un roedor, por ejemplo, que necesitan media hora de ayuno? ¿Y qué tal si te toca una serpiente que necesita varios días de ayuno? Ojo, porque todos los pacientes no son iguales. Es importante el ayuno, pero las reglas en el ayuno hay que tenerlas en cuenta. De hecho, hoy en día hay evidencia de que los pacientes que consumen pequeñas cantidades de alimento húmedo, eso sí, húmedo, unas 3, 4 horas antes del procedimiento les va mucho mejor porque su índice glicémico es más estable, están menos ansiosos porque no tienen hambre. De hecho, el agua, pues prácticamente no la quito. Sí, veo que el paciente tome un poquitito de agua si él quiere, si se tomó todo el plato de agua, bueno, ahí probablemente induzca el vómito, pero ojo, esos ayunos de 12 horas, 14 horas, a ver, hay que reconsiderarlos a partir de ahora. Otro detalle que nosotros debemos considerar es qué
fármacos están recibiendo estos pacientes previos a la anestesia y cuáles pueden seguir recibiendo el día de la anestesia. ¿Cuáles sí? Antibióticos, por ejemplo. ¿Cuáles no? Inhibidores del IECA, por ejemplo. ¿Cuáles quizá o con dosis modificada, por ejemplo, los pacientes diabéticos que reciben insulina y que podríamos disminuir la dosis a la mitad? Pero ojo, porque no pueden seguir el día de la anestesia con su mismo plan farmacológico, lo debemos ajustar a las necesidades del momento. ¿Ok? Esta es una tabla de AHA que yo después con muchísimo gusto se las puedo compartir, donde se describe con detalle el, se describe con detalle cómo podría ser el ayuno dependiendo de ciertas condiciones, de si está sano, si es diabético, si tiene historia de riesgo de regurgitación, si es una emergencia, si es menor de 8 semanas o menor de 2 kilos, en fin, yo se los puedo compartir a los que quieran recibir esta información adicional con muchísimo gusto. El paso 2, preparación del equipo. ¿Del equipo cuál? El equipo anestésico, básicamente. Y vamos a hablar básicamente de la posibilidad de llevar adelante un evento mediante una máquina de anestesia. Es verdad, no todos la tenemos y muchos de los que no la que la tienen ni siquiera la saben usar, por eso nos concentramos mucho en el posgrado de manejar con lujo de detalle toda esta información, pero debemos asegurarnos que el oxígeno, si uso cilindros de oxígeno o balas de oxígeno, dependiendo del país donde estemos, no tenga, a ver, no tenga menos de 200 libras de oxígeno, porque si tiene menos de eso es muy probable que nos quedemos sin oxígeno en la mitad del procedimiento. Tener los circuitos anestésicos que se adecúen a las necesidades del paciente, así que debo considerar tener circuitos de reinhalación y circuitos de no reinhalación. Debo hacer el chequeo de mi máquina de anestesia, chequear que no tenga fugas, que el vaporizador tenga suficiente agente anestésico, que el absorbente de CO2 esté todavía disponible, es decir, que no esté ya caducado, que los filtros de agentes anestésicos no estén caducados, tener tubos endotraqueales y material para colocarlos. Hoy en día utilizamos una herramienta muy útil que se llama el AG-Q-Fil. El AG-Q-Fil es un dispositivo que te permite no solo insuflar el mango de seguridad del tubo endotraqueal, sino saber a qué presión está ese mango de seguridad, porque cualquier presión superior a los 30 centímetros de agua podría lastimar la mucosa traqueal y terminar convirtiéndose en una complicación anestésica. Y algo muy, muy importante es que todo el personal del quirófano, es decir, los veterinarios que trabajamos dentro del quirófano y los asistentes que están dentro del quirófano, deben conocer, inclusive el cirujano, ojo, inclusive el cirujano, deben conocer correctamente el funcionamiento de los equipos de la máquina, de los monitores, de las bombas de infusión, de los equipos para generar calor. Eh, Todo el personal que está dentro del quirófano, no solo el anestesista, el anestesiólogo, es responsabilidad de él, es responsabilidad de todos, saber cómo funciona la máquina, cómo funcionan las bombas de infusión, cómo funcionan los monitores, al menos para que no las dañen. ¿Sí? La preparación del paciente sigue siendo el tercer paso. Yo tengo que estabilizar a mi paciente. Si mi paciente, y volvemos un poquito al ayuno, lo puse con un ayuno de 12 horas porque no sabía, llegó a las 8 de la mañana, está en ayuno desde las 8 de la noche y finalmente lo terminó, llegó el momento de operarlo y cuando me doy cuenta son las 4 de la tarde, ese paciente necesita una estabilización previa al evento anestésico. Pesar al paciente el día de la anestesia. Suena una estupidez, pero prefiero decir las estupideces yo hoy acá a que nosotros cometamos errores por estupideces como esa. Bueno, voy a anestesiar al paciente y veo el peso que está en la historia clínica y la última vez que se colocó el peso en la historia clínica fue hace 6 meses, cuando el paciente tenía probablemente 6 meses.
Y 6 meses después, ese paciente no pesa lo mismo ni muchísimo menos. Y hay pacientes donde esas diferencias de peso no se notan mucho y hay pacientes donde es muy impactante la diferencia de peso. Así que ojo con eso. Pesen al paciente el día de la anestesia. Ojo, hay pacientes que pueden perder peso dependiendo de la situación patológica que tengan muy pronto, porque se deshidratan, porque pierden líquidos, porque pierden proteínas. El catéter endovenoso también es una tontería. Yo a todos mis pacientes de ASA 4 para arriba tienen 2 catéteres. Probablemente no use los dos, pero prefiero tener uno y ponerlo eh, no bajo los eventos anestésicos y de emergencia, sino con tranquilidad, con una buena técnica, con suficiente material y no bajo una urgencia dentro del quirófano. El diseño anestésico es eh, fundamental y el diseño anestésico, que es el cuarto paso de la fase 2, el cuarto paso, ahora sí voy a diseñar la anestesia o el evento anestésico, incluye, por supuesto, un diseño analgésico. No hay, escucha esto, no hay anestesia sin analgesia. Puede haber analgesia sin anestesia, pero anestesia sin analgesia, no. ¿Sí? Debo considerar los preanestésicos, los ansiolíticos, los sedantes e inclusive debo considerar técnicas libres de fármacos, es decir, utilizar, ¿por qué no?, feromonas, utilizar técnicas fear-free que disminuyan el nivel de estrés, el nivel de ansiedad en mis pacientes, la inducción anestésica, así como era crítico el examen físico preanestésico, la inducción anestésica es crítica. Piensa en esto, este es el momento en el que el cerebro pierde el control del organismo porque yo he administrado un fármaco hipnótico, llámalo propofol, llámalo olfaxalona, llámalo etomidato, llámalo isoflorano, sevoflorano, deflorano, llámalo como tú quieras, inclusive llámalo barbitúrico, pero el cerebro perdió el control y ahora el control lo tengo yo. Así que es un evento y es un momento de mucho estrés, no solo para el cerebro y para el paciente, sino también para nosotros, así que hay que estar pendientes allí. El mantenimiento anestésico eh, es un momento donde ocurren accidentes porque te relajas, ¿sí? Y aquí te voy a comentar algo. Si hay una ley que es fundamental que tú entiendas y utilices en tu vida profesional, obviamente, es la ley de probabilidad. Y la ley de probabilidad se cumple siempre. Si algo puede salir mal, va a salir mal. Si tienes muchas veces sin tener un accidente anestésico, por ley de probabilidad, estás más cerca, cada vez más cerca de tenerlo. Y lo que ocurre es que mientras mejor me salen las anestesias, muchas veces más me relajo. Ya soy un experto haciendo esto. Llevo 10 y no me hace. He hecho 10 OVH, 10 anestesias para OVH y soy un súper experto. Prepárate porque el accidente, por ley de probabilidad, está cerca. Así que nunca bajes la guardia. Nunca, nunca, nunca bajes la guardia. El monitoreo anestésico en el posgrado tenemos clases de monitoreo anestésico, varias clases de monitoreo anestésico en diferentes momentos del posgrado, porque la información es poder. Si tú sabes lo que está pasando, puedes actuar. El poder de la anestesia o en la anestesia te lo genera tener un buen monitoreo anestésico. Y la recuperación anestésica dentro del hospital es crítica, muy, muy importante. Mira este dato, más de la mitad, estamos hablando de alrededor de un 60% de las complicaciones anestésicas ocurren en las primeras 3 horas de la recuperación anestésica. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es común que ocurra? Terminé la cirugía, lo extubé, parece que está consciente a la jaula de recuperación. Es más, la voy a poner en la última, la más oscurita, para que esté tranquilo, la que nadie lo molesta, donde nadie lo ve. Y regurgitó, y tiene dolor, se está dando golpes contra la jaula.
se está lastimando, está teniendo problemas respiratorios y ventilatorios, y yo simplemente no lo estoy viendo. Gracias, Daniela. La temperatura no la controlo, ¿sí? El fluido lo tengo allí como las cataratas de Iguazú, lleva y lleva y lleva y lleva fluidos mientras yo estoy encargándome de otras cosas. Así que ojo, porque estas primeras 3 horas post anestesia son son críticas. No abandonamos a los pacientes y si no soy yo el que lo puedo atender, pues todo el equipo del hospital está atento y pasas tú y pasas tú y pasas tú. Es mejor que lo veamos 1000 veces y que no pase nada. El diseño analgésico, que para nosotros es muy, muy, muy importante, pero una de las principales razones por las que nos interesa muchísimo hacer un diseño analgésico agresivo para la cirugía, para el evento anestésico, es porque queremos evitar esto, cronificación del dolor. Este paper es poco menos que fascinante. El que lo quiera, yo también con mucho gusto se lo puedo compartir. Ya después, al final les voy a decir cómo. Y ya muchos de ustedes, pues somos amigotes de Instagram o de correo electrónico, el que lo quiera también por allí. Pero es muy común que los dolores maltratados o peor aún no tratados se cronifiquen. Y una vez que se cronifique, ese paciente cambió para siempre. El sistema nervioso central de ese paciente cambió para siempre. Y manejar ese dolor es muchísimo más complejo que diseñar una estrategia analgésica correcta, potente, eficiente y agresiva acorde a las necesidades del paciente. Esta es otra tabla de AHA donde demuestran un poco diferentes combinaciones para hacer diferentes eh, niveles de sedación. Es muy linda, es una guía muy interesante. Repito, es solo una guía y te permite entender cómo combinar fármacos, inclusive, por ejemplo, gabapentinoides, trazodona y alfa-2 agonistas para modificar el comportamiento de los pacientes antes de esto, es en la premedicación, ¿sí? O después usar fármacos mucho más potentes como combinaciones, por ejemplo, de benzodiazepinas y alfa-2 agonistas, opioides y benzodiazepinas, en fin. Esta tabla pues también con mucho gusto a disposición de ustedes. Y AHA también hace una sugerencia. Esto probablemente no se vea muy bien, ni te preocupes. Yo solo lo que quiero es que sepas que hay asociaciones como esta que te sugieren opciones, ¿sí? Pero no dice que inevitablemente la tengas que hacer y por eso las opciones son muchas porque las posibilidades de tu paciente también son muchas, ¿sí? Pero estamos hablando de usar fármacos únicos, de usar combinaciones para lograr diferentes objetivos. Toda esta información, con muchísimo gusto, a la orden y al alcance de ustedes. Y lo que hablábamos, la información es poder. La mortalidad perioperatoria se ha reducido significativamente en el mundo de la medicina veterinaria a partir de que han mejorado, evolucionado, se han especializado los sistemas de monitoreo y ahora se monitorea función hemodinámica, función cardiovascular, función del sistema nervioso central, función del sistema nervioso autónomo, es decir, la manera como monitoreamos a los pacientes hoy en día es fundamental. Y esta es la evidencia, ¿ah? Que más de la mitad de los accidentes anestésicos ocurren en las primeras 3 horas posquirúrgicas, es decir, en el posquirúrgico inmediato, antes de que el paciente se vaya a su casa. Porque, ojo, un paciente no debería irse a su casa por lo menos entre 6 y 12 horas del posquirúrgico para yo asegurarme de cubrir ese tiempo. Sí, atentos a esto, toma foto, captura de pantalla, lo que tú quieras. En ese o parte de esas complicaciones posquirúrgicas que ocurren o posanestésicas que ocurren en estas primeras 3 horas, pueden ocurrir dos eventos puntuales. Uno,
el delirio de emergencia y el otro, la disforia durante la recuperación. No son lo mismo, no se escriben igual, el paciente no lo siente igual, pero se parecen a la hora de hacer la evaluación. El delirio de emergencia se refiere a una recuperación rápida de la conciencia, pero mira, parcial. El paciente parece que está despierto, pero no está despierto. Y por eso, al no tener una conciencia total, pues comienza a darse golpes contra la jaula, a hacer ruidos, a gritar, etcétera. Y la disforia durante la recuperación sí tiene que ver con eventos patológicos puntuales, dolor, hipoxemia, obstrucción de la vía aérea. En ambos casos, el tratamiento de ambos casos usualmente es vuélvelo a anestesiar, corrige los problemas, si es dolor, analgesia, si es hipoxia, dale obviamente oxígeno, obstrucción de la vía aérea, vuélvelo a intubar y una vez que recuperas todo o que tienes todo esto bajo control, pues regresas a intentar despertar a este paciente. Y la última fase, el regreso a casa. Recuerda, 3 fases con diferentes pasos. El regreso a casa tiene un solo paso, un solo paso. Y ese paso es que la anestesia continúa aún cuando el paciente es dado de alta. Por eso, debemos entregar a los propietarios material informativo acerca de las potenciales complicaciones anestésicas y quirúrgicas para las primeras 48 horas. No sé si han visto que hay algunos errores que parecen ortográficos y sí, técnicamente son ortográficos, pero yo soy disléxico, ¿sí? Soy disléxico escribiendo, soy disléxico leyendo, soy disléxico muchas veces hasta pensando. Así que les pido disculpas a todos, hasta ahora es que me doy cuenta que ahí dice primeras en vez de primeras. Lo cierto es que estoy seguro que no estoy solo, que algunos de los 334 que estamos conectados aquí tienen el mismo problema que yo, así que bienvenidos a Disléxicos Anónimos, el que me quiera acompañar, con muchísimo gusto. A ver que veo que están chateando algunas cosas acá. Perfecto, perfecto. Me uno, ¿ves? ¿Ves? Yo sé que no estoy solo. Muy bien, muy bien. Eso es lo bueno de Veterinarios en Web. A ver, para el regreso a casa, yo debo advertirle al propietario que podría haber un cierto grado de sedación posanestésica que podría extenderse hasta 24 horas después del alta anestésica, que podría haber una disminución del apetito hasta 24 horas después del alta anestésica, dependiendo obviamente del tipo de procedimiento, y que inclusive podría haber una leve tos hasta 48 horas después del alta anestésica asociada a la irritación que provoca el tubo endotraqueal. Si yo no le explico eso al propietario antes, te van a llamar a las 3 de la mañana porque el perro está tosiendo el día que regresó a casa. Te van a llamar a las 2 de la mañana porque el perro no ha querido comer. Te van a llamar a las 3 de la mañana porque el perro todavía anda medio sonámbulo por allí. Así que si tú les explicas que esto puede pasar, pues ellos lo van a entender. Ellos lo van a entender. ¿Cuándo te tienen que avisar? ¿Cuándo te tienen que avisar? Ojo, te tienen que avisar en horas normales de gente común, entre, no sé, las 7 de la mañana y las 9 de la noche. Me tienes que avisar si el nivel de actividad o de apetito no se ha recuperado 24 horas después del evento quirúrgico. Si la tos esa se hace húmeda, se hace productiva, se hace progresiva, es decir, tose cada vez más, y si hay cambios preocupantes en el comportamiento. Si eso pasa, tú me avisas. Pero antes yo te avisé por escrito de cosas que podrían pasar. Yo sé y es verdad que las personas cada vez leen menos, así que créate tus propios posts para tu página web, para tu Facebook del hospital, para tu Instagram del hospital, porque la gente de repente no lee un documento, pero sí lee un post en Instagram y ahí podrían estar la respuesta a todas sus interrogantes. La codeína
Sí, sí, es una opción. Los opioides en general ayudan para la tos. Es muy importante, es muy, muy importante, ya estamos terminando, que todo el equipo del hospital, y ahora sí entra no solo el del quirófano, todo el equipo del hospital tiene que estar entrenado, no para que hagan anestesia, ¿sí? No para que hagan anestesia, pero sí para saber cómo funcionan las cosas, cómo se mueve, cómo es el ambiente dentro de la sala de preparación, dentro de la sala de cirugía, de la sala de recuperación, cómo debo yo manejar las malas noticias si algo ocurre mal, porque pues puede ocurrir, no estamos exentos de ninguna manera de que algo malo ocurra. Y esto también es muy importante, estos dos detalles son muy importantes. El personal auxiliar, es decir, los paramédicos, los auxiliares veterinarios, deben tener entrenamiento en RCP para que realmente apoyen durante esa eventualidad y no se conviertan en un estorbo. Así que los asistentes, los ayudantes, los technicians de tu hospital tienen que recibir entrenamiento en RCP, tienen que saber dar masaje cardiovascular, deben saber todo lo que se mueve alrededor de esta eventualidad para que realmente ayuden y no se conviertan en un estorbo. Basado en esto y ya concluyendo, entonces podemos decir que la anestesia como evento es parte integral de la atención diaria en los hospitales veterinarios. Prácticamente todos los días en los hospitales veterinarios se hacen anestesias para diferentes situaciones, no solo para una cirugía de cadera o una OVH, también se hacen anestesias para eventos diagnósticos, para curaciones, etcétera. Y no podemos definir este evento como el simple momento en que el paciente está inconsciente. Recuerda, la anestesia comienza en casa y termina en casa. Y para mí, la conclusión más importante del día de hoy es que nosotros, los médicos veterinarios, no hacemos protocolos. Nosotros diseñamos estrategias anestésicas y analgésicas a la medida de las necesidades del paciente. Porque recuerda el mantra, yo me ajusto, yo me ajusto. Porque si no cumples con el mantra se convierte en un karma. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Sí? El 6 de julio comenzamos y espero verlos a muchos de ustedes allí durante un año completo. Vamos a tener encuentros todos los lunes y vamos a abordar todo lo que tiene que ver, o al menos la gran mayoría de la información que tiene que ver con la anestesia y la analgesia. Eh, Vamos a hablar de, por supuesto, ventilación mecánica, vamos a hablar de urgencias, vamos a hablar, inclusive en el nuevo posgrado hay una clase de pacientes no tradicionales para tener un entendimiento de qué es lo que puede estar pasando con ellos y cómo por lo menos no hacerles daño. Eh, eh, el, por supuesto, diferentes métodos de analgesia, fisioterapia, terapia, medicina biológica con células madre, en fin, el posgrado está de lujo, está redondito. Hay clases para colegas que tienen máquinas de anestesia y para colegas que no tienen máquinas de anestesia, aunque van a tener que ver todas las clases, van a recibir, por supuesto, una certificación, sí, el Team Dislexia va a estar allí, por supuesto que sí, y los vamos a estar acompañando durante un año completo. Y lo más interesante de esto, lo más lindo de esto, como que es lo que yo creo, es que se llega a formar una comunidad de personas que hacemos medicina veterinaria, de personas que hacemos anestesia y hacemos analgesia, y por eso en este posgrado nos permitimos equivocarnos, nos permitimos tener miedo, nos permitimos tener frustraciones y estamos allí para ayudarnos y para apoyarnos durante todo el año que dura el posgrado. Espero encontrarlos a muchos de ustedes allí, como quiera que sea, pues seguiremos en contacto y la manera de estar en contacto, ahí te la dejo.
mi Instagram, @mario.marsuk, donde siempre compartimos información relacionada, donde podemos estar en contacto y donde siempre, siempre, siempre les recordamos que debemos vivir bajo los principios y los preceptos de primero no hacer daño. No solo la medicina veterinaria, mi vida entera, tu vida entera, vívela bajo los principios y los preceptos de primero no dañar. Los invito a que nos mantengamos en contacto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Fueron más de 300 eh, colegas que estuviesen conectados durante todo este tiempo. Les agradezco que nos hayan huido antes. Estoy muy, muy contento de la oportunidad que me da Veterinarios en Web para conectarme con ustedes y seguir en contacto eh, a través de esta vía, @mario.marsuk. Por allí pueden hacer todas las preguntas que quieran, pueden pedir toda la información que quieran, que yo con muchísimo gusto veré la manera de hacérselas llegar. Espero que descansen, que hayan disfrutado, que no se hayan aburrido y que sigamos conectados porque la interacción es la nueva educación. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Terminamos. Bueno, Mario, muchas gracias por tu charla, hermosa, como siempre, muy didáctica, muy práctica. A mí me encanta tu estilo de comunicar y de contar las cosas. Así que muchas gracias a los colegas que nos acompañan. Sí, gracias. Ahí Mario dejó su contacto por si alguno tiene alguna duda o alguna consulta. Mismo quienes tengan interés de consultar por el posgrado, también lo pueden hacer a través de Mario o a través de la gente del portal de administración. Así que bueno, muchas gracias a todos. Les deseo un buen fin de semana y si Dios quiere, el próximo jueves nos encontramos. A cuidarse y espero que Sí, estén todos bien, su familia bien, en esta situación que estamos viviendo. Y bueno, un fuerte abrazo para todos. vale. Cuídense y lávense las manos. Hasta Muchas luego. gracias, doctores, por la participación. Les recuerdo a todos los participantes que a partir de mañana podrán encontrar el link con la grabación de la clase del día de hoy en el campus virtual. Por último, les comentamos que a pedido de muchos colegas, los cursos autoguiados tendrán acceso libre también durante todo el mes de junio. Ya más de 7.100 profesionales se han actualizado con los mismos y esperamos que continúen siendo de gran ayuda para todos. Ante cualquier consulta, el mail ayuda@veterinariosenweb.com está disponible para lo que necesiten. Muchas gracias y buenas noches a todos.